Jueves 15 de agosto, mucho para contar. La Libertad Avanza, la UCR y Pichetto salvaron de una sanción a los diputados libertarios que visitaron represores. ¿Cómo juega el Papa Francisco contra los amigos de Astiz y el Club de los Genocidas? Atención con esto, porque por estas horas los libertarios están sacados con Bergoglio haciéndolo tendencia en Twitter. El cura Olivera Rabasi, que ya se había bajado de su participación en el Viva la Derecha Fest, ahora fue bajado de su diócesis. Está jugando fuerte la iglesia en esto. Mucha rosca en diputados, largas horas, desde ayer a la tarde y hasta la madrugada de hoy, con media sanción al proyecto que declara la esencialidad educativa y que obliga a las escuelas a abrir los días de paro. El oficialismo celebró la media sanción de un proyecto que amplía el Registro Nacional de Datos Genéticos y además la presión opositora tuvo éxito y aprobaron el proyecto de financiamiento de universidades nacionales. ¿Vetará Milei eso en caso de que se apruebe? Bueno, ayer lo decíamos en joda y finalmente era cierto. Se quemaron la guita de la CIDE. La Secretaría de Inteligencia ya usó el 80%. Mierda. Lo comentábamos ayer en joda. Ayer lo dijimos en joda y era cierto. Uy. Ya se quemaron el 80% de los 100.000 millones de fondos reservados que Milei le dio por decreto a Santiago Caputo y compañía. Pero 80.000 Viene esa millones. ejecución, ¿eh? Bien, Rápido, bien. ¿no? En menos de un mes Sí. se quemaron 80.000 millones de pesos. Wow. Y los resultados están a la vista. Sí, No. sí. Bien. Bueno, Ellos después sí que ganaron. Nos vamos a meter en el tema universitario porque desde la UBA lanzaron una campaña. También docentes de CETERA marcharon al Congreso. Hay un ataque permanente a las organizaciones sociales. Ayer hubo un allanamiento ilegal en un comedor mientras estaba la gente haciendo fila para comer. El fin de la inflación, como anuncia el gobierno, bueno, celebran el 4%, mientras Milei y Caputo salieron otra vez, ya no sé cuántas veces van, a rechazar una devaluación, porque básicamente se la están pidiendo y es difícil que la logren evitar. Declaró Cristina y juntó a todos en el Patria. Alberto fue imputado por violencia de género y renunció oficialmente, ahora sí, a la presidencia del PJ. Todo eso y una advertencia de la Organización Mundial de la Salud que miramos así como de reojo, como haciendo, no me diga, no me diga. Sacá. Así arranca este resumen imposible, mientras le van dejando un like, dejan algún comentario y luego los leemos. Mucha rosca en el Congreso. Aunque se tardó en llegar al quórum, esta vez la Cámara de Diputados pudo sesionar al límite de tiempo del reglamento y con la ayuda de legisladores del radicalismo apareció el número y sesionó finalmente entonces la Cámara de Diputados. Varias cosas. Por un lado, el oficialismo, la UCR y Pichetto salvaron de una sanción a los diputados que visitaron represores. El kirchnerismo y la izquierda reclamaron desde armar una comisión investigadora hasta directamente expulsar a los libertarios que se encontraron con Astiz, pero las votaciones fueron en contra. Unión por la Patria pidió expulsar a Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci, Alida Ferreira y María Fernanda Araujo, tras esa recorrida, foto y sonrisa en el penal de Seiza, tomando el tecito con Astiz. Antonio Pernías, Adolfo Donda, entre otros represores, Julián Minetti. De los 121 votos negativos, la mayoría fue del PRO y los radicales. ¿Cómo te va, no? La Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados, ¿no? El radicalismo Sí, del sí, el de juicio de la Alfonsín. Junta, el El de radicalismo de Alfonsín, ¿no? Alfonsín y todo ese verso. Bueno, ahí está entonces. Dicen que porque quieren una sesión especial y armar una sí. comisión. Zaraza, cuando los bifes, cuando era el momento de los bifes, se tiraron para atrás. Bueno, la verdad es que con este panorama, el resto de los libertarios, por cierto, votó en contra. Incluida Arrieta, la otra diputada que cuestionó a Benedit por organizar esa visita y quien dijo desconocer a Astiz aludiendo a su propiedad. Y un dato, Rocío Bonacci, una de las legisladoras que visitó el penal, fue la única libertaria que votó a favor de la sanción. No está claro si se confundió, si fue un error o si es otra sobreactuación para despegarse, ¿no? Como diciendo, sí, investiguen. Pero imagínate, tenés una de las participantes de la visita, la que no salió en la foto, la que se bajó antes, diciendo sí, voto a favor de la investigación, es la que intenta despegarse de sus compañeros de bloque y que acusa especialmente a Beltrán Benedit como organizador de la visita y al resto, entre otros, ¿no? Atención con esto, porque ahora vamos a seguir con lo que pasa en diputados, pero para hacerle frente a los amigos libertarios de Astiz, ya hizo más la iglesia bajo la conducción del Papa Francisco que el radicalismo, el PRO y los sectores amigables de Milei. El cura Olivera Rabasi ya se había bajado de su participación en el Viva la Derecha Fest, donde iba a hablar de religión y batalla cultural, y ahora lo bajaron de la diócesis. Comunicado del Obispado de Zárate Campana,
Dice, el sacerdote Javier Olivera Rabasi se encuentra incardinado, es decir, incorporado, en la diócesis de San Rafael, provincia de Mendoza, pero por cuestiones familiares y personales reside en la diócesis de Zárate Campana. En varias oportunidades se lo ha invitado a reflexionar sobre las numerosas quejas fundadas en sus expresiones y actitudes que se oponen al testimonio cristiano, máxime proviniendo de un sacerdote. Al no observarse un cambio en su actitud, se le ha comunicado que deje de residir y actuar en esta diócesis de Zárate Campana. Estamos hablando del cura que aparece en un video diciendo: buenas y santas, tenemos un proyecto, palabras más, palabras menos, para liberar a los genocidas. Uno de los que coordinó la visita de los diputados libertarios a Astiz y compañía en la cárcel y que iba a participar de este festival de la derecha con Márquez, Laje, Danan, etc. Todas las estrellas. Escuchá lo que dijo el obispo auxiliar de Buenos Aires, Monseñor Gustavo Carrara, el obispo villero, el primer obispo villero. Criticó la participación de Olivera Rabasi en la visita a los genocidas detenidos y en el proyecto de ley para liberarlos, y dijo que no es la visión de la Iglesia. Ha habido en estos días visitas a personas por parte de diputados nacionales libertarios, a personas condenadas o encarceladas por delitos de lesa humanidad. En parte de esas visitas hubo un cura, Olivera Rabasi, como uno de los asistentes. ¿Vos querés decir algo sobre el tema general, sobre la conducta de este cura en particular, o no querés decir nada? No sé, ¿qué opinás del tema? No es la visión de la Iglesia, ¿no? No es representante y no es la visión de la Iglesia, es una acción particular que hizo este sacerdote, pero no es la mirada de la Iglesia en la Argentina. ¿Y cuál es la mirada de la Iglesia? ¿Cómo podrías expresar vos la mirada de la Iglesia? Y bueno, la mirada de la Iglesia es que aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad y están condenados tienen que cumplir su condena. Simplemente eso. Eso no quiere decir que no puedan recibir una asistencia espiritual, pero bueno, son cosas distintas, ¿no? Ahí el monseñor Gustavo Carrara, muy cercano al Papa Francisco, muy cercano. Escuchen eso, es como estar escuchando al Papa Francisco. ¿Cuál fue el rol del Papa en este caso? Luego de que se conociera la noticia de la visita de los libertarios a los genocidas presos por delitos de lesa humanidad, hizo dos gestos muy claros. A principios de agosto, el Papa se reunió en Italia con la sobrina de Leonie Duquet, una de las monjas francesas desaparecidas durante la dictadura, en un operativo de espionaje y secuestro del que participó Alfredo Astiz, el represor condenado que fue visitado por diputados libertarios, claro, entre otros. Una semana después, el Papa recibió a Anita Fernández, nieta de Esther Balestrino de Cariaga, víctima de los vuelos de la muerte tras haber sido desaparecida luego de la infiltración de Alfredo Astiz en el marco del secuestro del grupo de la Santa Cruz. Según transmitió en un comunicado el Instituto Espacio para la Memoria, en la charla que tuvieron en la residencia de Santa Marta en Roma, el Papa le manifestó que se había enterado de que unos diputados habían visitado a Astiz, que estaban queriendo que no estuvieran presos y que eso era algo muy peligroso. No aflojen, conserven la memoria de lo que han recibido, no solo de las ideas, sino de los testimonios. Ese es el mensaje que les doy en este día, dijo Francisco en esa reunión. Bergoglio hoy es tendencia en Twitter. Uno de los principales impulsores de la batalla cultural libertaria, Nicolás Márquez, una de las figuras claves del festival de derecha del que se tuvo que bajar Olivera Rabasi, salió a decir que desde la penosa y vergonzosa llegada de Bergoglio al Vaticano se acentuó la tendencia de poblar la Iglesia en todas sus jerarquías con curas de endemoniada ideología izquierdista y visibles formas amaneradas. Bueno, putos comunistas. Putos y comunistas son todos Sí, ahora los y curas, claro. Claro, exactamente. Esa es la, para que vean, les muestro para que vean cuál es la línea de razonamiento de la batalla cultural libertaria, ¿no? Excelente, ¿no? Sí. Ahí se está yendo todo la ejecución del presupuesto de la CIDE, chicos. Exactamente. Por estas horas están todos los libertarios muy enojados con Francisco y se enojaron hoy, porque Nicolás Maduro recibió las cartas credenciales del nuevo nuncio apostólico del Vaticano, es decir, acusan al Papa de bancar un dictador, los mismos que acá quieren liberar genocidas de la dictadura. Es extraordinario. Es realmente lisérgico lo que está sucediendo en la guerra moral permanente de los libertarios. Bueno, ahora sí volvemos, más de diputados.
dio media sanción al proyecto que declara la esencialidad educativa y que obliga a las escuelas a abrir los días de paro. Es conocido como el proyecto Finocchiaro, ex ministro de Salud durante el macrismo. De Salud, no, de Educación, perdón. La iniciativa que declara a la educación como servicio estratégico esencial, con el fin de garantizar 180 días de clase en las escuelas públicas del país y evitar que los alumnos pierdan días de clase por los paros docentes, recibió 131 votos afirmativos, 95 negativos y 2 abstenciones. Se le dio media sanción también a la ampliación para todo tipo de delitos del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a los delitos contra la integridad. La iniciativa busca que el registro incorpore perfiles genéticos de autores de todo tipo de delitos, no solo los sexuales, es decir, no era solo el registro de violadores. Revés para Bullrich en este caso porque el registro va a depender del Ministerio de Justicia luego de que la oposición rechazara que dependa del Ministerio de Seguridad que comanda Patricia Bullrich. Hay un comunicado que salió de la oficina del presidente cargando contra los legisladores que votaron en contra, ¿no? La supuesta contradicción de plin, 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 pero votan a favor de los violadores. Ese es el razonamiento por estas horas. Lo que hay que decir es que el registro fue creado en 2013. No es que están creando un registro al que se opone, por ejemplo, vamos a suponer, el kirchnerismo, la izquierda y todos los fantasmas libertarios. Claro. No, el registro fue creado en 2013. Lo que hace esta aprobación es ampliarlo. Y estamos hablando de un registro creado por ley, la ley 26.879, que creó el Registro Nacional de Delitos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual y que disponía la obtención de muestras genéticas a agresores sexuales. Esta normativa se originó en aquel entonces en la plena conmoción que había generado la violación y asesinato de Ángeles Rawson. No sé si se acuerdan, el caso ahí en Palermo. Pero es un registro que contiene únicamente los perfiles genéticos de los responsables de delitos sexuales con condena. Esto se amplía a que, bueno, sea mucho más flexible la incorporación de datos a un registro que después hay que ver cómo se maneja también, Claro. ¿no? Tanto que le preocupan cómo se registran y cómo se manejan los datos. Bueno, acá había un punto, ¿no? Un momento muy particular, en el pleno momento de este debate, la diputada nacional de la Libertad Avanza, Lilia Lemoine, narró un hecho de abuso sexual que sufrió en 2006, lo contó y quedó ahí como el recinto medio en shock en uno de los momentos destacados de la sesión. A ver. Me va a temblar bastante la voz, porque los veo reírse frente a una mujer que fue violada hace 18 años y guardó una prueba genética. En el año 2006, yo fui víctima de violación, golpeo, secuestro. Así la tiró, de una. Y quedó todo el recinto medio como En silencio, Sí, claro. en shock, Pero es que en sí. shock, ¿no? De repente, pues estás en la sesión, no es que siempre están todos en silencio, ¿no? No, Gritan acalorada, uno le grita al claro, otro, sí. que esto que allá, que esto de acá, y de repente sale Lemón y dice, yo fui violada. ¿No? Y quedaron todos tipo, ¿qué está pasando acá? Bueno, muy impactante el testimonio, ¿no? Después, eso lo utilizó Lemoine también para Claro. acusar a los que se oponían Al registro al genético. registro de no querer proteger a las víctimas de delitos sexuales, ¿no? Le pegó la vuelta y bueno, terminó ahí todo, como siempre, en un enchastre entre cuestiones serias y nada, berretadas políticas, ¿no? Más de diputados. Lo decíamos en joda, pero ya se quemaron la guita de la CIDE. ¿Cómo? Lo que empezó como un chiste acá en Maldita Suerte es una realidad. Por un lado, el bloque de Miguel Ángel Pichetto pidió postergar la sesión especial que tenía pedida para voltear el DNU que le otorgó 100.000 millones de pesos a la CIDE para la semana que viene, luego de los distintos intentos que hubo durante la sesión de estas horas para que se discutieran la sesión en curso. Igual ya está, ¿para qué la van a tratar si ya se la gastaron? Para Ya está, cuando- ni lo traten, ya está, dejá. Para cuando la oposición llegue, en caso de que logre, a voltear el DNU, ya se la gastaron. Pero ni Wanda Nara en Abu Dhabi gasta tan rápido. Bueno, Maxi Ferraro, presidente de la coalición cívica, reveló que Caputo ya usó el 80% de los 100.000 millones de pesos de fondos reservados de la CIDE que Javier Milei le asignó por decreto tan solo hace 3 semanas a la nueva Secretaría de Inteligencia, manejada, digitada por, aunque lo niegue, Santiago Caputo. El diputado Lilito denunció que la renacida CIDE, que controla Santiago Caputo, gasta $3 millones por día de gastos reservados, pese a no estar autorizados por el Congreso y sin ningún tipo de supervisión, porque el gobierno traba la conformación de la bicameral de inteligencia que, entre otras cosas, debe auditar esos gastos.
La información de Ferraro surge de un análisis detallado de los datos del sitio Presupuesto Abierto, que da cuenta de todos los ítems en los que se gastan los fondos públicos, y ahí se muestra cómo el presupuesto de gastos reservados, es decir, gastos que no tiene que rendir, pueden ser en un montón de resmas de papel, café y lapiceras Bic, Me apuesto que no tan. ¿Para qué van a querer tantas ya no se tantas escribe. lapiceras? o toda esa plata tal vez, no es que uno quiera pensar mal, puede ir a sobres a periodistas, jueces, fiscales, operaciones de inteligencia, de Pagarle a prensa, Trolls. poner canales de streams, Mira. pagarle a trolls, comprar medios de comunicación, preparar un nuevo canal de tele, por ejemplo, digo. No, bueno. Por ejemplo. ¡Agosto! Bueno, ahora escucha. Ahí se muestra cómo el presupuesto de gastos reservados pasó de 650 millones de pesos iniciales a 103.000 millones actuales, de los cuales casi 81.000 millones figuran en el rubro comprometido de vengado, es decir, reservado, un 78% del total. Muchísima guita. La torta de gastos detallados es reveladora, ya que casi la mitad del dinero gastado por la central de espías corresponde a gastos reservados sobre los cuales la CIDE no debe dar ningún tipo de explicación. Todo esto casi en tiempo récord y antes de la sesión convocada en diputados por la oposición para voltear ese DNU de Milei que le inyecta fondos millonarios a la CIDE. Para tener una magnitud, es de 1.400 millones de pesos. A la nueva CIDE de Santiago Caputo y a través de un decreto de Milei le dieron 100.000 millones de pesos. Para que tengan en cuenta la magnitud. Ustedes están viendo lo que está pasando con A las ver, de universidades. vuelta, de vuelta. El conflicto universitario, el reclamo de los docentes. El presupuesto destinado para este año al Sistema Universitario Nacional es de 1.400 millones de pesos. Sí. A la CIDE le dieron 100.000 millones de pesos. No. ¿Se entiende la magnitud de la diferencia? Es tremendo. No, por eso Es te un pedí que lo escándalo. dijeras de vuelta porque es. No, claro, primerazo. sí. Es brutal. Sí, 80 veces más. Es realmente brutal. Mientras tanto, ahí está Pichetto, Mazó, de alguno diciendo, che, podemos con una sesión para frenar el DNU. Y mientras tanto, sí. Sí. Para Es como cuando llegaste ya me la quemé. Tenés que dar cuenta del dinero. ¿Qué dinero? ¿Cuál? No, que como cuando te está por cerrar el tenedor libre que te metes todo en la boca y dices, ¡es ahora! Sí. Es espectacular si no fuera dramático, porque con esa guita, obviamente, financiando el estado de saturación permanente que vemos en general. Lo que venimos diciendo tampoco, obviamente que hay muchas cosas ciertas y graves que están pasando las últimas semanas, pero tampoco son casualidad, digamos, que haya todo este festival de cuestiones dando vuelta, justo que a la CIDE le dieron mucho dinero, parece una excesiva casualidad. Mira, preguntan en el chat, justo lo veo, si es así desde siempre, no rendir cuentas por los gastos reservados. No, de hecho, es algo que volvió ahora con el gobierno de Milei, que había eliminado, Alberto Fernández había eliminado la utilización de gastos reservados de la CIDE. Anteriormente los distintos gobiernos siempre tienen, naturalmente, un presupuesto destinado a gastos reservados. Es decir, no tienen que estar todo el tiempo los servicios de inteligencia diciendo, me lo gasté en un sistema de espionaje para perseguir No, tampoco tiene que dar tanto detalle. Ahora, Pero sí tenés que del total de la CIDE, del presupuesto general que tiene la CIDE, el 80% sea gasto reservado, es un escándalo. Sí. Vos me decís 20%, está bien. Claro, Ponele que sí, hagamos como que el 20% de lo que tiene la CIDE no necesitamos saberlo, no queremos saberlo. Sí, prefiero no saber. Son decís. operaciones ultra secretas Claro. para salvar a la patria, correcto. Sí, dale. Bien. Perfecto. Pero no. Pero el 80% y con fondos inyectados ahora por decreto de 100.000 millones de pesos, es un escándalo. Es realmente un escándalo. O si no lo es porque, bueno, tal vez hay varios mordiendo de ahí. Bueno, decía, ¿no? La comparación con el presupuesto universitario. Pasemos ahora al ajuste a las universidades. Novedad, en la madrugada, durante la larga sesión en diputados, la presión opositora tuvo éxito y aprobaron el proyecto de financiamiento de universidades nacionales, un proyecto que fue incluido en el temario en la mañana del miércoles y pudo votarse pasada las 7:30 de la mañana, cuando la maratónica sesión ya llevaba 20 horas. Dije madrugada de miércoles, de jueves, ¿no? Ya estamos jueves. Sí. Jueves. Se aprobó el segundo dictamen en minoría correspondiente a la UCR, que aceptó modificaciones introducidas por Unión por la Patria. Ahí jugando bien juntos. En el texto se aprobó la incorporación de lo salarial por inflación para preservar el poder adquisitivo. El tema es qué pasa, esto es media sanción de diputados. Si se aprueba el proyecto, ¿será vetado por Milei? Bueno, José Luis Espert, diputado de La Libertad Avanza, vocero en este caso de este tema, dijo:
Algunos, emborrachados de populismo, pretenden golpear la política de déficit cero. No se lo vamos a permitir, hasta aquí llegamos, kirchnerismo nunca más. Lo que puede anticipar la idea de que si esto finalmente es aprobado por el Congreso, haya un veto presidencial, como con la recomposición de jubilaciones, que también se va a tratar la semana que viene en el Senado. El Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires aprobó una declaración conjunta, le pidió al gobierno que avance en una resolución al conflicto salarial que desencadenó un paro nacional universitario de este lunes, martes y miércoles, y que anticipa 48 horas más para la semana que viene. Las autoridades de la Facultad de Derecho de la UBA advirtieron que los sueldos del personal docente y no docente se degradaron un 40% en comparación con la inflación acumulada desde fines de 2023 hasta ahora. Marcaron que fueron marginados con respecto a los incrementos en el sector público debido a que se ubicaron en un nivel inferior a un 20%. Y desde la UBA lanzaron una campaña en la que exigen una recomposición salarial justa para personal docente y para todo el personal no docente, y publicaron un video en el que un mozo destapa una cerveza y le explica al cliente toda una teoría de Arquímedes para finalmente destaparlo y sobre el final con eso pedir salarios dignos para que los profesores puedan estar en las aulas. Dame un punto de apoyo y te muevo el mundo. La relación de la fuerza aplicada, F, la distancia desde el punto de aplicación de la fuerza hasta el fulcro, D, la fuerza de resistencia o carga, R, y la distancia desde el fulcro hasta el punto donde se aplica la carga, D. Arquímedes, ley de la palanca. Todo eso le dice el mozo al cliente que está esperando a tomarse la birra, y dice salarios dignos para que los profesores puedan estar en las aulas. Es espectacular. Y no siendo mozos. Es espectacular. Es buena, ¿eh? La verdad que es espectacular. Está bien Y pensada. además se me ocurren miles ahora, porque ahora tienen que ser... Sí, ayer había algunos Una diciendo, ¿viste? Los sobregirados de siempre, dicen, esto es una falta de respeto a los mozos. No tiene nada que ver. Estamos hablando acá de un profesor universitario que está sirviendo una birra en un bar porque el gobierno financia la educación universitaria. Bueno, en fin. ¿Qué más sobre el tema? Habló esta mañana acá el decano de Exactas, Guillermo Willy Durán, con Lautaro Maislin, y dijo que corremos un serio riesgo de que las universidades nacionales no tengan segundo cuatrimestre. Guillermo, ¿y qué crees que falta en este caso para que la movilización se produzca nuevamente? No, yo creo que hay que organizarse fuertemente desde todo el país para converger en el muy corto plazo a una movilización similar. Por lo que te decía recién, porque obviamente no hay un convencimiento del gobierno de tener que sostener como corresponde las universidades nacionales y el sistema de ciencia y tecnología, y por lo tanto hay que volver a arrancárselo. Y la única manera me parece que es con la gente en la calle y con una fuerte concientización al pueblo argentino, que ya mostró en abril que considera a la educación pública, a la universidad pública, como un bien que hay que sostener como corresponde, y que eso hoy no está pasando, y que corremos un serio riesgo directamente de que en las universidades nacionales no haya segundo cuatrimestre, o lo haya de una manera muy, muy regular. Nosotros teníamos que empezar el lunes las clases, prácticamente ningún curso empezó, recién hoy va a estar empezando. Bueno, nosotros ahora a las 11 de la mañana en el aula magna de la facultad vamos a dar una charla abierta con la vicedecana, con Valeria Levy, para contar un poco el estado de situación, para compartirlo con la comunidad de la facultad, también en ese mismo camino, ¿no? De seguir concientizando también a nuestra comunidad de lo que está pasando. Ahí está Willy Durán, decano de la Facultad de Exactas de la UBA, anticipando lo que se ve venir, ¿no? Una nueva movilización. Sí, que se ubica en la primera quincena de septiembre, digamos, Sí. En algún momento de la primera quincena de septiembre coinciden todos que va a ser, y grosa de vuelta como fue la de abril. Bueno, no hay conflicto y crisis solo en el sistema universitario. También los docentes de CETERA marcharon al Congreso en reclamo de mejoras salariales. En el día de ayer, el gremio de CETERA retomó las protestas. Entre los reclamos están el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente, la pérdida del poder adquisitivo de los docentes y de las docentes y los docentes jubilados, la implementación del impuesto a las ganancias en la cuarta categoría, el no envío de fondos nacionales para comedores escolares, copa de leche, lo que a veces es prácticamente la única comida en el día de muchos pibes, becas y, por supuesto, infraestructura escolar, formación docente, entre otras partidas, todo cortado. Además, repudiaron el intento de declarar, lo que finalmente sucedió, la educación pública como esencial, dicen con el objetivo de prohibir el derecho a huelga, herramienta de las trabajadoras y los trabajadores de la educación para reclamar por derechos.
Organizan, mientras tanto, también una gran manifestación federal para septiembre. Ojo que no confluya, ¿no? Todo el sistema universitario y todos los niveles educativos, tal vez en una misma movilización. Estamos pensando ya en septiembre. Escuchemos la palabra de Sonia Aleso, secretaria general de CETERA, ayer en la Plaza del Congreso. Compañeros, compañeras, estamos en un momento donde nuestros pibes y pibas de los sectores populares no tienen para comer, donde según los datos de UNICEF, 1,5 millones de pibes y pibas se van a dormir sin comer. Y esto, que quizás muchos legisladores ni siquiera les pasa cerca, a nosotros, a los movimientos sociales, a las maestras, a los maestros, a las profesoras, a los profesores, lo vemos todos los días. Se triplicaron los pibes en nuestros comedores, al mismo tiempo que no le dan la comida a los movimientos sociales, a los compañeros de las barriadas populares. Ese proyecto político de entrega nacional quiere convertir a la educación en una mercancía. Ustedes se preguntan por qué quieren declarar a la educación. Bueno, esta Sonia Aleso, que sigue en su discurso. Muy interesante cómo vincula, ¿no?, la lucha docente con los reclamos sociales, ¿no? El tema de los comedores, las organizaciones sociales, los pibes que no comen. No es solo el salario docente, que también ya es razón suficiente para salir a protestar, ¿no? Pero ahí vincula con los pibes que no comen, el dato de UNICEF de esta semana, con la falta de asistencia alimentaria a los comedores, que todavía hoy están con muchísimas dificultades para dar de morfar. Y de ahí nos vamos a un hecho que sucedió ayer, para prestarle atención, porque se profundiza el ataque a las organizaciones sociales justamente y denuncian un allanamiento ilegal en un comedor mientras se hacía fila para comer. La sede, que pertenece a la UTEP, al Unión de Trabajadores de la Economía Popular, fue allanada en la mañana de ayer por orden del juez Julián Ercolini. Oh, mira. Que se ve que anda activo. Se produjo esto mientras en la vereda había ya una decena de personas que aguardaban para ingresar. Es uno que está en Constitución, cerca de la Plaza de Constitución, como a 2 o 3 cuadras. Comedor gigante, comen miles de personas ahí por día, especialmente gente en situación de calle, pero no solo van a comer. Vos entrás ahí y tienen lugares para bañarse, Sí, les cortan el pelo. Los chicos, por ejemplo, los hijos de los cartoneros, pasan la tarde ahí mientras los viejos y las viejas salen a buscar cartones, los pasan a buscar después para volver a sus casas, etcétera. Es un lugar de contención que fue allanado. ¿Con qué excusa? Bueno, ese es el punto. ¿Con qué excusa? Dice la organización que esto es un vuelto por la movilización de la Lotería de San Cayetano. Ese es lo que están diciendo de la organización. Estamos hablando ahí de un allanamiento que se produjo, insisto, bajo las órdenes de Ercolini. Que heredó la suerte de Bonadío, que evidentemente le caen todas las causas, ¿no? Y viene a ser un poco el juez, sí, del poder político, del poder económico, bueno, de Clarín, etcétera, pero que responde, sí, evidentemente, a ser esos jueces que actúan políticamente, que amedrentan, digo, más, incluso sacando el caso Fernández, que ahí me parece que hay una vendetta personal. Acá lo que estamos viendo, y por lo menos lo que denuncian las organizaciones sociales, es que esto es parte de investigaciones en el marco, ¿cuál es la razón de Ercolini? En el marco de la causa de presuntas irregularidades en la compra de guardapolvos del ex Ministerio de Desarrollo Social cuando era dirigido por Tolosa Paz durante la gestión de Alberto, ¿no? Ahora, van a un comedor, sí, que existe, que está, en el que se sabe que si te acercás, cualquiera se puede acercar, digamos, no hace falta hacer un operativo policial. Vos vas un día ahí, podés entrar y charlar la con cola la gente. de gente que llegue, que se acerca a buscar un plato de comida. Exactamente. Y dicen que en el barrio donde los transas están más que tranquilos, la policía y la justicia persigue a una cola de gente esperando que les sirva el alimento. Es lo que advierten en un comunicado. Claramente creemos que esto es un hecho más de intimidación y persecución post-San Cayetano, aseguran desde la UTEP. Recordemos, hace una semana, movimientos sociales, la CGT, las 2 CTA, incluso organizaciones de izquierda también, realizaron una marcha por San Cayetano que culminó con un acto en Plaza de Mayo donde los referentes de esos espacios, bueno, cargaron contra el gobierno de Milei al responsabilizarlo por el hambre que hay en el país. Otro show que se da curiosamente luego de la gran jornada del 7 de agosto. No nos vamos a dejar intimidar por otra muestra de persecución y hostigamiento hacia las organizaciones populares, es lo que remarcaron en un comunicado. Es decir, razones políticas.
en definitiva, y persecución política a las organizaciones sociales. Cambiamos de tema. El fin de la inflación, como anuncia el gobierno. Bueno, la inflación de julio fue del 4%, según publicó el INDEC, la más baja en lo que va del año. Sin embargo, la interanual registró un avance de 263,4%. El precio de los alimentos en el conurbano bonaerense aumentó muy por encima de la inflación que difundió el INDEC, según una medición privada del ISEPSI, el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. En lo que va del año, el costo de los productos que componen la canasta básica subieron más de 110%. En julio, el rubro que más subió fue el de frutas y verduras, seguido de almacén, seguido de carnes, a contramano de las estadísticas del INDEC. Según este reglamento mensual del ISEPSI, en comercio de cercanía de 20 distritos del conurbano bonaerense, julio arrojó un aumento promedio de casi 5%. Una familia de 4 integrantes, 2 adultos y 2 niños pequeños, necesitó 17.000 pesos más que 30 días antes para adquirir los mismos productos. Correcto. Una diferencia de 17 lucas en un mes, para muchas familias, es comer menos directamente. Sí. O sea, una cifra más parecida a lo que fue lo de la ciudad, digamos. 5 Claro. o 5, alrededor de eso. El ISEPSI dice también que, cumplidos 8 meses del actual gobierno, los incrementos de precios en los negocios de cercanía de los barrios populares desmienten el relato del gobierno sobre la continuidad de la tendencia descendente del valor de los alimentos y de los servicios básicos, de lo que dice el informe. Y apunta a que Milei y Caputo siguen anunciando continuidad del descenso de la inflación, con llegada a 0% a fin de año, pero los alimentos y los servicios básicos indispensables para la vida cotidiana de las familias no dejan de aumentar. Sí. Esto es muy curioso también, es algo que ya se ha notado en algunas encuestas, que el gobierno celebra la inflación, celebra que los salarios le están ganando la inflación, datos de INDEC, y después vos vas y le preguntás a la gente, en todo tipo de encuestas, ¿usted considera que sus ingresos le están ganando la inflación? Y el 70% dice no. Te ríe en la cara. No claro. sé de qué están hablando. Pero bueno, es parte también de cuestiones más metodológicas. Sí. Y también lo que siempre hablamos cuando hablamos de este tema desde que está este gobierno, ¿no? Sí. Que 4% de inflación con el nivel de actividad Sí. paupérrimo que tiene la economía, donde nadie puede comprar nada, es muchísimo. Es un desastre. Y sobre todo 4% porque es un desastre. todo el mercado, incluso el gobierno también ya coincide en que acá parece haber el piso inquebrantable de la inflación de la INER. Mucho más abajo no, no va van a poder bajarlo mucho más. Anda entre 3 y pico y 4, con caídas históricas de ventas en supermercados, en mayoristas, caídas históricas de consumo de leche, de carne, de pan. Es decir, bueno, baja la inflación y ese es el costo social. Claro. Todo esto, por supuesto. Pero además se da una paradoja tremenda, Sí. que es que, tremenda no, en realidad es parte de, digamos, de la lógica del mercado que tanto pondera este gobierno y los libertarios en general, que es que aparentemente sube un poquito la compra de carne en este último tiempo y aumenta la carne. Claro. O sea, automáticamente cuando empieza a aumentar de a poco, aumentar a cuentagotas, digamos, la compra de un producto, ese producto automáticamente aumenta. Entonces, ¿cómo va a ser para manejar eso? No, Bueno. y todo esto además con varios precios regulados postergados en sus aumentos. Ahora hay que ver el mes que viene porque acaba de aparecer el tarifazo de transporte, se viene el tarifazo de luz, gas, que ya se sentía y que ahora se va a profundizar, etcétera. Hay, qué sé yo, algunos sectores dicen, tiene el dólar planchado, en algún momento va a tener que ajustar, entonces eso va a ser otro fogonazo inflacionario. Bueno, eso habrá que ir viéndolo. Ahora, de lo que hay que hablar es del costo social de esto que el gobierno celebra, ¿no? Estamos hablando de una recesión superior al 5%, la más grave desde 1994, la destrucción de 175.000 empleos formales solo hasta mayo, un salto de la pobreza al 55%, de la indigencia al 20% al final del segundo trimestre, cuando todavía no había ni siquiera pasado lo peor. Es decir, el costo social de la recesión y su impacto en la vida real de las personas es el que estamos viendo. Es el 4% de inflación que celebra el gobierno motivo suficiente para semejante daño social. Bueno, veremos. El gobierno, por supuesto, está, y Milei particularmente, y su relato, atado única y exclusivamente al número de inflación. Su imagen depende del número de inflación. El salario real acumula una caída de 11% en la era Milei. Claro, comparado con el último mes, los últimos 2-3 meses, el salario real mejoró en junio por tercer mes al hilo, dice el INDEC. El índice de salarios del INDEC creció 6,2% con una inflación que fue del 4,6% en el mismo periodo, según los datos oficiales, mientras los empleados formales del sector privado,
que tienen convenio, que tienen paritaria y demás, tuvieron algún alza en comparación con la inflación de ese mes, los estatales sufrieron un deterioro brutal debido a que la suba fue de apenas 3,9%, ni hablar los informales y después cada una de las realidades que por supuesto esto es un promedio, ¿no? Sí, Claro, sí, claro, sí, sí, claro. sí. Preguntá qué paritaria le ha ganado a la inflación desde que comenzó el año y con suerte algunos sectores, otros las han empatado, pero por lo general son trabajadores formales con paritarias. Sí. El resto, mucha suerte nos vimos, ¿no? En una trampa que cayó mucho el peronismo y que parecía que por su discurso Milei no iba a caer, digamos, de olvidarse justamente de todo ese sector de trabajadores informales y demás que el peronismo lo tuvo en cuenta, pero evidentemente, y fueron el núcleo de los votantes de Milei. Bueno, recordemos, ¿no? Al ministro de Trabajo Moroni, durante el gobierno de Alberto Fernández, diciendo también que los salarios le estaban ganando la inflación, porque claro, sacaban esta cuenta, decían, Claro. no, che, pero mirá, 0,5% encima de la inflación. Sí, pero estás hablando de algunos sectores con convenios, sector privado, muy particular, digamos, etcétera, ¿no? Y en el promedio se ahogan los enanos. Y en el promedio terminaban votando a Milei, ¿no? Sí. Bueno, mientras tanto, Javier Milei y Toto Caputo otra vez rechazaron devaluar, lo que significa que él está de ratificar la confianza al técnico. Sí, 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 veremos qué sucede. Evidentemente están pidiendo que se vaya el técnico. Bueno, esto dijo al hablar ante el Círculo Rojo en el cierre del Council of the Americas. Es decir, nosotros no estamos dispuestos a devaluar para arruinar a los argentinos. Vamos a trabajar en cambiarle los niveles de productividad para que no se tengan que empobrecer los argentinos por culpa de los desaguisados de los economistas. Es decir, Bueno, ahí está, siempre muy enojado con los economistas, con todo el mundo, incluso con los argentinos. Escuchen esto, en su discurso Milei sostuvo que su gobierno logró el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad, insiste con eso, y que el mundo habla del milagro argentino. Todo el mundo ve el milagro, menos los argentinos. Ay, ¿por qué será? Dice Milei. A ver. Y como si todo esto fuera poco, todo este proceso de estabilización lo estamos haciendo con recomposición de precios relativos. Es interesante, todo el mundo ve el milagro, menos los argentinos. Tardaron en llegar los aplausos porque fue como... Sí, la verdad. ¿Está reconociendo que los argentinos no ven el milagro? Sí, yo la verdad que no. Tenés razón en esa, Jago, la verdad que no lo estoy viendo. Capaz tiene que prestarle más atención a lo que pasa en la Argentina y ya no a lo que dicen de él en el mundo y esta idea de fenómeno barrial, ¿no? Está todo el tiempo mirando hacia afuera lo que dicen de él, las reacciones que hay, Elon Musk, lo que dijo Trump, lo que dijo no sé quién. Y no, y acá no se ve el milagro, pa. Claro. Acá donde vivimos nosotros y donde vos gobernás, ¿no? Tal vez una de las cosas más sinceras que le vamos a escuchar a Milei en los últimos tiempos. Es espectacular esta frase. Claro. Si ahí te está pegándole a una persona con un látigo y desde afuera dicen, che, por ahí la está pasando bárbaro ese. Y él te dice, no, estoy sufriendo. Bueno, atendelo. Esto explica un poco también el interés que hay sobre la Argentina de Milei, ¿no? Porque verdaderamente estamos atravesando un experimento económico y social, ¿no? Y desde afuera algunos lo pueden ver con cierta simpatía, claro, los que no viven acá. Dicen, che, qué barro, cómo bajó esto, cómo bajó aquello, mirá el déficit, mirá todo lo demás. Pero los argentinos no ven el milagro. También Toto Caputo en la bolsa de cereales descartó una devaluación, dijo que no se va a salir del cepo a las apuradas y le pidió a los empresarios sumarse al blanqueo de capitales. Ya no saben qué hacer para que los empresarios confíen y se sumen al... Ya no va a hacer falta esconderse, les dijo Toto Caputo. Sí. Es la confesión de un delito. No, Chicos, la desesperación es total. Ya, que traigan billete cara chica, roto, lo que tenga. Falsificado bueno agarramos también, Pero se dan cuenta, lo que ¿no? sea. Claro, es tremendo. Ya no va a hacer falta esconderse. O sea, dando por hecho que Son los él piratas del mismo asfalto. y todos sus amigos se esconden. Claramente. Se escondieron durante todo este tiempo. No, son piratas de la falta. Salgan, realmente. ya terminó la escondida, Señor chicos. narco, no pague costosos dinero por blanquear su dinero. Sí, súmese. Bien, en esta Argentina que es una montaña rusa de emociones y noticias todo el tiempo, cambiamos de tema y pasamos a Cristina. Primero en la mañana declaró como querellante en la causa por el intento de asesinato en su contra, ratificó que se dio en un clima de violencia previo, que el alegato del fiscal Diego Luciani en el marco de la causa vialidad contribuyó a esa violencia política y apuntó contra todas las líneas de complicidad política que no están siendo investigadas. Apuntó contra la jueza María Eugenia Capuchetti por el manejo de la investigación de la causa y contra el diputado Gerardo Milman, contra Patricia Bullrich y el financiamiento de la familia Caputo, justamente, a la organización Revolución Federal. Aseguró que el Partido Judicial sigue protegiendo a los autores intelectuales y financiadores. Escucha.
No, simplemente reiterar una vez más que este juicio es un juicio que es a los autores materiales del hecho, faltan los autores intelectuales, faltan los financiadores, y creo que, bueno, que el Poder Judicial, en este caso lo que yo considero el partido judicial, protegió y sigue protegiendo a quienes tuvieron que ver en este atentado. Tenemos sentados acá a los 3 autores materiales, pero no a los ideólogos, no a los financiadores, y creo que esto, más que un reclamo mío, debería ser una deuda que tiene que saldar, no conmigo, con la democracia, y creo que con toda la gente que de alguna u otra manera cree que la política sigue siendo un instrumento para cambiar la vida de la sociedad y bueno, que no puede ser refugio. La línea central del discurso de Cristina, todo lo que no se está investigando en ese juicio, más allá de los 3 acusados, Adán Montiel, Uliarte y Carrizo. Luego de declarar en la causa por el atentado en su contra, Cristina Kirchner fue rumbo al Patria, ahí la estaba esperando una militancia y también dirigentes. Metió foto de unidad, todos juntos. Ahí había por lo menos 30 dirigentes del peronismo a nivel nacional, Axel Kicillof y distintas líneas, ¿no? Distintos sectores, casi todos, falta Máximo Kirchner, y ahí está Cristina reunida con todos esos dirigentes en un momento de peronismo en shock, ¿no? También y tratando de buscar la salida de la crisis y reconstruirse. Bueno, veníamos diciendo, ¿no? Esta semana, hablando ya que está Axel ahí en la foto, que tuvo una reunión con Lula, que venía a reunirse con el Papa, que cada lugar que deja vacío el relato de Milei o que ataca a Milei, va Axel y lo ocupa. Y mirá lo que acaba de publicar el gobernador bonaerense en su cuenta de Twitter. Nos reunimos con la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, y hemos tomado la decisión de crear una unidad provincial especializada para la búsqueda de personas apropiadas durante la última dictadura cívico-militar. Recordemos que ayer el gobierno, por decreto, eliminó esa unidad a nivel nacional. Bueno, Axel la crea a nivel provincial. Ayer nos enteramos que por decisión del presidente Milei se avanzó en el desmantelamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, la CONADI, que, entre otras tareas, se dedica a la búsqueda de bebés nacidos en cautiverio durante el terrorismo de Estado. Dice Axel: seguiremos buscando a los 300 nietos y nietas y defendiendo el trabajo que llevan adelante con amor hace más de 40 años las abuelas de Plaza de Mayo. En la provincia de Buenos Aires seguiremos profundizando las políticas de memoria, verdad y justicia. Tuitea la cuenta oficial de Axel con una foto al lado de Estela y la creación a nivel provincial de lo que Milei elimina a nivel nacional, ¿no? Sí, las está agarrando todas. Todas. Bueno, todos los frentes que ataca o deja abiertos o vacíos el relato a nivel nacional, una especie ahí como de némesis total, ¿no? Sí. Una contraposición natural que se va dando y que va tratando también de construir naturalmente Axel Kicillof. Bien, tramo final por último, tapa de todos los diarios todos los días, Alberto, imputado por violencia de género. La Fiscalía lo acusa por 9 hechos. Lo determinó el fiscal federal Ramiro González, que lo acusó por los delitos de lesiones graves, doblemente agravadas y de amenazas coactivas. Además, pidió una serie de medidas de prueba, entre las que destacan el pedido de testimonio al entonces médico de la Unidad Médica Presidencial, Federico Saavedra, y al exintendente de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez. El fiscal quiere analizar también los videos de las cámaras de seguridad del chalet presidencial y la casa de huéspedes de la Quinta. Alberto Fernández renunció finalmente y ahora sí. Esta vez sí lo hizo él. ¿Viste que te dije que el anterior estaba raro? Que lo habían renunciado ante tiempo. Renunció de manera indeclinable a la presidencia del PJ Nacional. Estaba de licencia desde marzo. Dijo ser víctima de un linchamiento mediático. Con mi alma lastimada por tanto escarnio y siendo víctima de una cruel operación que también lastima a mis hijos, saludo a cada compañero y compañera con mi compromiso de siempre. Es como termina el comunicado de Alberto, que reitera que los hechos que se le imputan son falsos. Aún aguardo que la justicia actúe como tal, deje de lanzar irregularmente datos a través de los medios de comunicación y me permita ejercer el derecho legítimo a la defensa. Dice Alberto Fernández que ahora sí presentó su renuncia. Sí.
La del otro día me parece que era medio como, mira, no te queda otra que renunciar. Sí. La hicieron circular, una captura de pantalla acá que está andaba la dando que vueltas. renunció Alberto, che, ¿sabías? Sí, sí. Fue criticado Acá, el acá dice, Alberto Fernández. Sí. No, digo Bueno. que fue criticado el texto porque, bueno, Sí, nada, es obvio que podría haberlo hecho más institucional, más cortito, decir, Sí. muchachos, listo, ya me voy, y no poner toda esa cosa, esa retórica Sí, de igual- de victimización. Igual si lo hacía cortito en una o dos líneas, también lo iban a También lo criticar. iban a criticar. Es un momento en el que cualquier cosa que haga, diga o intente Alberto Fernández va a ser criticado, naturalmente, ¿no? Por el momento que está pasando y por las cosas por las que está siendo denunciado. Y aparte es una papita para los que sueñan con salvarse incinerando solamente a Alberto, ¿no? También, por supuesto, también. Bueno, hasta ahí la Argentina, pero atención, Atención. advertencia Ah, ya. de la Organización Mundial de la Ah, Salud. ya. No quiero volver a ese lugar, no quiero viajar en el tiempo. Pero, Pero sin miedo, sin miedo. Vamos tranquilidad. sin miedo. ¿Qué pasa? ¿Qué Simplemente decirles que la Organización Mundial de la Salud declaró este miércoles a la que conocíamos hasta ahora como viruela del mono, Mpox, como emergencia de salud pública de importancia internacional. A ver, vamos de a poquito. Dale. El brote se está produciendo en África, donde se registraron 15.000 casos y cerca de 500 muertes en lo que va de este año, lo que supone un aumento del 160% en las infecciones y también del 19% en las muertes en comparación con el mismo periodo de 2023. Por ahora la inmensa mayoría de esos casos se concentran en la República Democrática del Congo, pero el virus ya se está expandiendo a otros países como Uganda, Kenia y Ruanda. Perdón por el déjà vu, pero les Sí. propongo que escuchemos. no, el señor ese, No. otra vez. Vamos. The detection and No, rapid no. spread of a new clade Pobre of hombre, no lo quiere Mpox in nadie. eastern DRC, its detection in neighboring countries that had not Yo creo previously que reported hasta Mpox. somos capaces, no sé lo que les pasa a ustedes con esa voz, pero yo le reconozco la voz de haberlo escuchado tanto. claro. Obviamente que Pobre, físicamente él no lo tiene la tenemos culpa, todo loco, porque la lo verdad. hemos visto El en señor pantalla Tedros. durante tanto tiempo, dando balances y malas noticias. Pero bueno, acá nos está diciendo entonces el titular de la OMS, la detección y rápida propagación de un nuevo clado que significa variante. Saquen por favor el glosario, ¿no? El diccionario de palabras vez. científicas que nunca no sabíamos lo que eran hasta que, bueno, sucede. Entonces, la detección y rápida propagación en el este de la República Democrática del Congo, su detección en países vecinos que no lo habían reportado anteriormente y el potencial de una mayor propagación dentro de África y más allá es muy preocupante. A ver, vamos a ver. Dale. Este virus se manifiesta como con fiebre, con una erupción cutánea, digamos, bastante extensa, generalmente con ganglios linfáticos inflamados. Y esto se puede parecer a otras enfermedades, lo que a veces puede dificultar, digamos, su diagnóstico. El contagio puede producirse de persona a persona. Antes era solamente de animal a persona, ahora de persona a persona, Claro. a través, sí, de un contacto cercano. La variante de la que estamos hablando ahora parece ser más virulenta y tener más letalidad, especialmente entre niños y niñas, que la que causó el brote de 2022, ¿no? Y que originó también en su momento una emergencia sanitaria. O sea, esta es la segunda emergencia sanitaria en un transcurso de 2 años. ¿Qué significa esa emergencia? Y ya cerramos con esto. Es el máximo nivel de alerta, digamos, de la Organización Mundial de la Salud ante una enfermedad. Lo que hace, no obliga a ningún país a nada, ni a nadie a hacer nada. Lo que hace es facilitar la coordinación, por ejemplo, de una respuesta internacional, puede facilitar también la compra de vacunas, levanta algunas barreras burocráticas y demás. Simplemente decirles... Sí. La viruela del mono es coronavirus, es lo mismo, estamos viviendo lo mismo. ¿Déjà Bueno, vu? No. hay un déjà vu que está claro, sí, digamos, emocional. porque lo tenemos sí, emocional y en el cuerpo, pero que sepan que es una enfermedad, aunque hay, obviamente, lo está diciendo la OMS, Sí. hay que preocuparse o al menos ocuparse, pero se conoce esta enfermedad desde hace muchos años, Claro. no es nueva. Y para esta enfermedad ya hay una vacuna.
Bien, una buena dentro de todo. Una vacuna Bien. aprobada, claro. Una vacuna Por aprobada. la Unión Así que Europea, por todo. no estamos todavía en el mismo escenario. Mirá, no serán las mejores noticias del mundo, pero qué resumen, loco, con unas risas, con unos chistes, con buena... Mirá estos rostros. Mirá. El resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Una mirada